principio yo supongo que se habrá pensado en mí para presentar esta reedición, puesto que en el año 96 hice una introducción a la edición española, a la segunda edición española del libro de Abel Paz, de Diego Camacho, Durruti, el proletariado en armas, que se reeditó bajo el nombre de Durruti y la Revolución Española por la Fundación Anselmo Lorenzo en 1996, siendo, digamos, la segunda edición en español, puesto que la primera apareció en Francia en el año 72, si no se equivoca la chuleta que me he preparado. Y ahora, en el año pasado, a finales del año pasado, pues se ha vuelto a reeditar, de lo cual en principio pues me alegro, sobre todo por una cosa básica, ¿no?, de que se sigan vendiendo libros en papel, y más de este volumen y características que ya no suele ser tan habitual ni tan prolífico como antes. Estamos presentando un libro del cual hay al menos 14 ediciones en distintos idiomas, y recientemente, bueno, pues he tenido conocimiento de que, por ejemplo, la edición alemana de hace unos años, pues se han vendido 7.000 ejemplares, lo cual pues no deja de estar bastante bien, dados los tiempos que corren. Porque, claro, a mí cuando los compañeros de la FAL, a través de la gente de Sevilla, de Enrique López, que a fin de cuentas es el factotum de esta edición en cuanto a maquetación y en su momento picado y corrección de pruebas, etcétera, me dijo que se iba a reeditar. Me llamó la atención porque, bueno, cómo reeditar un libro que de alguna manera muchos de los aspectos que trata pues han sido ya, no digo superados, pero sí hay nuevas informaciones y nuevos aspectos que, por supuesto, Abel no lo pudo tratar en su momento. Tener presente que este libro es un encargo de la CNT de finales de los años 60, y que prácticamente, salvo la reedición del 96, si mal no recuerdo, pues Abel no tocó el texto prácticamente para nada. Sin embargo, una vez pasado ese primer momento, ¿no?, de decir, bueno, es un libro, no es un libro, digamos, barato, ni un libro fácil, es un libro bastante un tocho para entendernos, ¿no? Pues no deja de ser un riesgo una reedición en papel hoy día. Después me di cuenta o pensé que el libro tiene dos razones muy importantes por las cuales reeditarse. En primer lugar, por la propia figura que trata, y ahí ya me extenderé un poquito más adelante, que es la figura de Buenaventura Durruti, y no como Buenaventura Durruti solamente como una persona excepcional o una excepcionalidad, sino como representante del movimiento anarcosindicalista hasta la época de la Revolución y durante los primeros meses de la Revolución. Y en segundo lugar, pues por otra cuestión, y es por el propio Abel Paz, por el propio Diego Camacho, el autor del libro, fallecido en el 2009, hace mentira, hace ya 8 años prácticamente, ¿no? En abril se habrá cumplido 8 años de la desaparición de Abel, y que de alguna manera, reeditándolo de esta forma, hacía honor a lo que él decía, y era que cuando le acusaban de haberse enriquecido con la edición del libro de Durruti, ¿no?, pues Abel Paz pues decía que efectivamente sí le había dado de comer, porque con el dinero que le pagó la
la CNT en su momento se compró la dentadura postiza que necesitaba, y con lo cual efectivamente el Durruti le había dado de comer. Y en ese sentido, reeditar la obra que puede ser su obra máxima, la de Abel, pues no deja de ser una, no digo tanto como un homenaje, pero sí como una referencia a quien, bueno, fue protagonista con todas las historias que podamos pensar sobre su personalidad sindical dentro de la Confederación o personal. Aquí creo que habrá compañeros que lo conocieran y sabrán de la dificultad o lo difícil que era la relación con Abel en los últimos años de su vida. Pues no deja de ser una prolongación y un estar presente de su figura. La edición del libro ha salido prácticamente igual, salvo unas tres primeras páginas que yo he titulado 20 años más tarde, ¿no? Haciendo un difícil juego de palabras con la obra de Dumas, ¿no? Y Los Tres Mosqueteros, que a su vez tiene esa referencia al lema de uno para todos y todos para uno, que como bien sabéis era uno de los lemas habituales en las cabeceras de los periódicos socialistas antiautoritarios o anarquistas del siglo XIX. No aporta, no tiene nuevas aportaciones y tiene, digamos, que ser completado, o que quien lo lea tiene que tener presente que en determinados aspectos pues el libro pues ya ha sido superado por determinadas investigaciones o descubrimiento de temas concretos con posterioridad, no ya a la edición del libro, sino a la propia muerte desaparición de Abel. De todas formas, yo sigo pensando que es el libro de referencia para acercarse a una figura como la de Buenaventura Durruti, y no solamente, como ya he dicho, por él como persona, por él como figura excepcional en determinados momentos de la historia contemporánea de esta península, sino también porque con Durruti de alguna forma nos acercamos a una militancia de centenares, por no decir miles, de personas que hicieron de la Confederación, que hicieron de los ideales anarcosindicalistas y que el 19 de julio de 1936 pues llevaron a cabo lo que hasta hoy ha sido el último intento revolucionario o de cambio social en profundidad que se ha desarrollado en el continente europeo, lo cual, pues bueno, simplemente se queda ahí la cuestión. Con Durruti nos introducimos y pienso que puede ser un elemento para introducirse en esa figura mucho más desconocida que Buenaventura Durruti, pero que yo supongo que aquí en Euskadi como en Andalucía, bueno, encontraremos otros tantos Durruti anónimos, otros tantos Durruti que no han sido tan reconocidos, que no han tenido ese plus de popularidad, porque como todo en la vida, hasta para morir hay que ser oportuno, y aunque sea una broma de mal gusto, Durruti murió en el momento oportuno. No sabemos qué hubiera ocurrido si Durruti hubiera vivido no solamente hasta el 39, sino el exilio y los años posteriores. Podemos pensar en otras figuras míticas de aquel momento y de su devenir posterior. Y por otro lado, como decía,
con Abel, exactamente igual que con la figura de Durruti, nos hacemos referencia a esos otros centenares, miles, como quieran ustedes pensar, de militantes. También pensamos con Abel, con Diego Camacho, en todos esos militantes anarquistas que consideraban que a través de la pluma, y ya que tú me has presentado como autor de La tiza, la tinta y la palabra, la biografía de José Sánchez Rosa, ese anarquista de la provincia de Cádiz, andaluz, maestro, propagandista y sindicalista de la CNT, es decir, de ahí el título del libro, ¿no? La tiza como maestro, la palabra como propagandista y la tinta como autor de libros didácticos, de libros de texto, digamos, y como divulgador en periódicos y él mismo editor en periódicos. En este caso, pues Diego no deja de ser uno más de esos militantes anarquistas que, como decía la familia Monseni, pensaban que al igual que plantar un árbol y tener un hijo, uno no podía morirse sin escribir un libro. Y ese era un elemento, una figura muy habitual en el mundo anarquista, y del cual pues Abel pues un representante. No solamente escribió el Durruti, sino escribió otros cuantos libros más. Yo tampoco yo creo que lo más interesante es que podamos debatir o plantear las cuestiones que ustedes quieran sobre esta cuestión, pero sí hacer una defensa, porque yo sé que el trabajo de Abel hoy día, por las razones que ya ha explicado, pues tiene sus problemas. Sí hacer una referencia a algo que como historiador por lo menos siempre tengo presente a la hora de mi trabajo, que cuando se lea un libro yo siempre pienso en el lector de un trabajo mío, cuando lo lea, no solamente piense quien lo lea, piense en el tema sobre el que trata el libro, sino que piense quién ha hecho el libro. Porque yo no soy de los que creen en la objetividad académica de la historia, es más, desconfío y recomiendo desconfiar de aquellos historiadores que se presenten como objetivos. Aquel historiador que lo dice es que está ocultando algo, y yo creo, porque todos tenemos nuestros planteamientos y los expresamos en nuestro trabajo, y más en el caso de los historiadores, con los materiales que utilizamos y el uso, la búsqueda y el uso de esos materiales, y yo creo que es una buena labor del lector o de la persona que compre un libro que piense en quién ha escrito el libro, y por eso es muy interesante siempre dedicar una lectura a esas primeras páginas de introducción, donde de alguna forma el autor, llámese historiador o lo que sea, pues se hace presente, ¿no? O se abre al lector para después desarrollar el trabajo que ha realizado. Y en este caso, pues más que ningún otro, por lo menos dentro del mundo libertario, pues el trabajo sobre Durruti también es una expresión del trabajo y de la vida de Abel Paz de Diego Camacho. Como bien saben ustedes, Abel Paz es el seudónimo que utilizaba. De Diego Camacho, pues es una expresión en parte de su propia vida, ¿no? Insisto, con sus luces y sus sombras. Y solamente añadir que felicito y me alegra que la Fundación Anselmo Lorenzo haya considerado oportuno la reedición de este trabajo, que yo sé que no es un libro fácil ni es un libro barato, aunque bueno, como siempre ocurre en estas casas, pues los costes se reducen
y bueno, no me voy a extender en eso porque por lo que tiene feo, pues creo que lo saben más que nada. Los costes se reducen bastante más que si este libro se hubiera editado en una editorial comercial. En definitiva, pues decirles que con el Durruti se intenta poner una piedra más en un camino que todavía, en mi opinión, lamentablemente, más allá de la propia CNT o del mundo libertario, queda por hacer en la historia contemporánea de estas tierras, y es conocer de una forma, no digo auténtica, pero sí de una forma por lo menos desarrollada, por utilizar una palabra neutra, la historia de la idea anarquista y de sus organizaciones y de sus hombres, sin lo cual, pese a quien le pese, no sería comprensible el mundo actual en el que vivimos. Y todavía queda mucho por hacer. Recientemente, y a ello hago una breve referencia, bueno, recientemente, hace ya pues entre 10 años, todavía en esa línea de no ya ocultar o hacer desaparecer la presencia anarquista en nuestra historia contemporánea, pues hubo quien intentó, como el escritor acostumbrado a realizar tareas históricas, Jorge Martínez Reverte, intentó meter a la CNT en su conjunto y en concreto a la CNT madrileña a través de la figura de Amor Nuño en una de las losas que siempre han pesado sobre el estalinismo de este país, y es su implicación en las matanzas que se conocen como de Paracuello, ¿no? Eso siempre resultaba complicado para ellos asumir su única responsabilidad, y Martínez Reverte, pues hace 10 años, si mal no recuerdo, pues escribió el libro aquel 13 años, creo que es del 4 o del 6, bueno, la memoria ya además esta hora después de la siesta, ¿no? se me va. Creyó demostrar que la CNT madrileña había sido corresponsable de lo ocurrido en Paracuello. Afortunadamente, José Salgado, pues años más tarde, pues publicó a través de Anselmo Lorenzo ese espléndido libro sobre Amor Nuño y lo ocurrido, que no solamente volvía a poner la verdad histórica, entre comillas, ¿no? Siempre que hablamos de verdad histórica hay que poner comillas, de lo ocurrido en el otoño de 1936 en Madrid, sino que además ponía el dedo en la llaga en una cuestión que muchas veces no se quiere hacerle frente desde determinados sectores, y es la propia implicación de las autoridades republicanas en esa represión. Con lo cual, pues nos da a pensar, o bueno, todavía estamos en ese camino de que todavía hoy nos queda mucho camino por recorrer, pero bueno, por lo menos algunos no nos aburrirán, y yo creo que el futuro está asegurado en ese aspecto, y esta reedición, como ya he dicho, pues muestra de ello. El mismo andaluz que de alguna forma representa una orientación anarquista, supongo que sabrán o por lo menos intuirán. Salvochea no era un obrero, ni Salvochea era un trabajador, sino Salvochea era un hijo, un niño pijo de Cádiz, ¿no? Para utilizar palabras de hoy día, de una familia no tan rica como se ha dicho, pero bien
bien situada en el Cádiz decimonónico, ya que todavía vivía en parte de los factos y de la economía de las colonias, ¿no? O como decían en Cádiz, ¿no? De los españoles del otro mundo, ¿no? Como se decía durante las Cortes de Cádiz, ¿no? Había españoles de la península y españoles del otro mundo, los españoles de América, ¿no? Entonces él descendía de una de esas familias, comerciantes de cierta posición en Cádiz, y que del republicanismo federal en el cual comienza a militar. No me quiero extender, ¿no?, ante la provocación, por no daros la paliza, ¿no? Por no daros la paliza. Pero ese republicano federal, que era el primer, desde el primer republicanismo de los, digamos, descendientes del Partido Demócrata anterior a los años 60, pues los federales son los primeros que tienen conciencia social. Sí, el republicanismo en principio solamente, y como después se va a desarrollar y vamos a ver durante la Primera República y durante la Segunda República, no tiene por qué ser un cambio de régimen social, sino un cambio de régimen en cuanto a cómo está organizado el Estado. Y dentro de ese republicanismo, los federales, a partir de 1869, pues son los que tienen una conciencia social, los que piensan que hay que darle y atender a las reclamaciones de las clases populares. Podríamos también debatir sobre qué entendían los federales con ese término, pero que de alguna forma recoge reivindicaciones, por lo menos en Andalucía, de carácter muy popular, como es la abolición de las quintas, la reducción de los impuestos de consumo, el desestanco la pérdida del monopolio de los productos como el tabaco o la sal, que todavía eran monopolios estatales, y que a través de la propia evolución del republicanismo, por lo menos en Cádiz, yo no puedo hablar, aquí tenéis un muy conocido republicano federal como es Cosme Echevarrieta, que creo que hasta tiene una calle dedicada aquí. No sé si sabrán que es un diputado republicano federal, padre de un gran plutócrata bilbaíno que yo conozco bien porque fue propietario del astillero de Cádiz durante una época, Horacio Echevarrieta Maruri, que es propietario de minas, de navieras, y un industrial antecedente de estos grandes cárteles actuales, que a lo largo de toda la historia económica del siglo XX, del primer tercio del siglo XX español, ahí como una guinda siempre aparece Echevarrieta. No os voy a retar porque puedo salir perdiendo, ¿no? Pero pensad en cualquier sector y ahí aparecerá el hijo de Cosme Echevarrieta, Horacio implicado. Pensad en el metro de Barcelona, ahí está Horacio Echevarrieta financiándolo. Pensad en la construcción de la Gran Vía de Madrid, ahí está Horacio Echevarrieta como un Florentino Pérez cualquiera. Pensad en la puesta en marcha de Iberia con la Alemania de Weimar, ahí está Horacio Echevarrieta como el capitalista español. Pensad en el espionaje tanto de la República de Weimar como de la Alemania nazi a través de Wilhelm Canaris, ¿no?, del Almirante Canaris. Ahí está como personaje de Canaris en España Horacio Echevarrieta. Si tenéis aquí pues el padre republicano federal. Yo no sé cuál era su política aquí, pero en el caso de los republicanos federales como Salvochea, tienen esa conciencia social, que es la que va a llevar a Salvochea. Se me ha parecido, ya que estoy en Bilbao, ahí la Echevarrieta sobrevolando. Salvochea pues va a evolucionar hacia el anarquismo, sobre todo cuando, a partir del proceso del cantonalismo del verano de 1873, cuando la última solución que se le daba a la Primera República frente a los intentos ya de Castelar e incluso del propio Salmerón de hacer una república centralista, pues piensan que o la república es federal o no será, ¿no?
y surgen los cantones que comienzan en Cataluña, se extienden por Andalucía, por el Levante, no sé si aquí en Euskadi o en el País Vasco, y el cual Salvochea, cuando sale, pues ya sale desengañado de la política, y tras sus años de cárcel y su fuga de los penales norteafricanos, pues ya vuelve, digamos, convertido en anarquista. Aunque hay una carta muy curiosa de Engels a Marx, que le escribe desde París diciendo: va para Londres un español que se llama Salvochea, que se dice anarquista, aunque yo creo que más bien es un hombre de acción. Y Engels quizás no se equivocaba, porque Salvochea, por lo menos en estos primeros años, más que anarquista, como va a serlo después, a partir de 1885 hasta su muerte, era ante todo un hombre de acción que no había tenido ningún embague de liderar las partidas armadas federalistas para intentar reconducir el rumbo que llevaba la Primera República hasta su finalización con el golpe del gobierno de Serrano, el golpe de Pavía y la restauración monárquica, ¿no? Bueno, podríamos seguir hablando de Salvochea, de su implicación en las sociedades obreras, de su periódico El Socialismo, de cómo a través de él, no solamente de él, sino de otros como él, pero él también, se introducen las ideas anarcocomunistas por diversos focos, uno de ellos a través de Cádiz, y como quizás la gran aportación al movimiento obrero español de Salvochea, que es la celebración del 1 de mayo. Fue Salvochea quien recogió el llamamiento del 1 de mayo e hizo todo lo posible para que en 1890 se celebrara el 1 de mayo, por lo menos en Andalucía, cosa que logró y cosa que le sirvió o le valió para volver a ser detenido y pasar otros, y voy a sumar 10 años de cárcel hasta su liberación en 1901, poco antes ya de fallecer en el 7. Como veis, si me provocáis, respondo.